Ana Curra a día de hoy sobre un escenario, te recomendamos que no te lo pierdas, recomendadísimo. Viernes de punk ibérico desde el sótano de Radio 3. Seguimos en orden. Vamos a recordar a Polanski y El Ardor. Sacaron un par de maxis y un único LP, Chantaje Emocional, año 83. Punk, a veces de tintes oscuros, post-punk, y sin miedo alguno a ser políticamente incorrectos. Pero eran otros tiempos, claro. Su canción No usa lata, aunque tiene una letra que en realidad es inocua, a día de hoy yo creo que la considerarían. Pero con aquellos días, Polanski y El Ardor salieron tocando esta canción en televisión española. Como ya dijimos que hoy nos veíamos obligados por el guión a hacer un poco políticamente incorrectos, ya que hemos montado el tema, creo que esa canción de la que hablamos debe sonar. No, al menos que salga de esa puta boca, voy a tirar la puerta abajo. ¿Me oyes? Voy a tirar la puerta abajo. Pero bueno, ¿quién se esconde detrás de la máscara? Prefiero esconderme detrás de la máscara. Con ella me siento más libre. Entiendo. Las progresiones de la mente humana pueden llegar a límites insospechados. Bueno, tengo que irme. Ya seguiremos hablando, ¿eh?
precisamente. ¡Lola! ¡Lola, ábreme! Lola, al menos que salga algo de esa puta boca, voy a tirar la puerta abajo. ¿Me oyes? Voy a tirar la puerta abajo. ¡Deja de gritar! ¡Hay vecinos! ¿Sabes? ¡Para, Tony! Por favor, para. Te daré tu dinero la semana que viene. ¡Te lo juro! Eso dijiste la semana pasada. No he podido reunir el dinero todavía. Lo siento muchísimo. Te juro que para la semana que viene lo tienes. No me creo una mierda de lo que dices, ¡ni una mierda! Tony, cálmate. No hagas ninguna tontería de la que luego te puedes arrepentir. Estoy segura de que podemos llegar a algún acuerdo civilizado. ¿Vale? Baja eso, por favor. Bueno, quizás tengas razón. Quizás podamos llegar a algún tipo de acuerdo diferente. ¿Ves? Sabía que podíamos solucionarlo. De hecho, se me ocurre algún tipo de acuerdo. Tony, me haces daño. No. Eso no me serviría como acuerdo. Estás muy acostumbrada, ¿verdad? Eres puta, así no tiene gracia. Pero es que si no es eso, a mí no se me ocurre nada. Nada. Te puedo pagar lo que ya tengo, que es casi ya la mitad y la semana que viene te pago el resto, ¿vale? No, cariño, eso no funciona así. Tenemos que vivir el presente, aquí y ahora. Dame lo que hayas conseguido ya y eso servirá para pagar los intereses. Si has reunido casi la mitad, tendremos casi 5 de los grandes, ¿no? Ahora, la semana que viene quiero los 10.000. Tony, por Dios, ¿tienes idea de lo mucho que me ha costado conseguir ese dinero? Es imposible que para la semana que viene reúna eso y el resto. 15.000 euros, por Dios, ¿te has vuelto loco? ¿No puedes? Pues entonces no hay acuerdo, acéptalo, todo el mundo tiene un precio. Joder, Lola, eres un pez grande en un estanque pequeño, pero esto es el océano y te estás ahogando. Tony, ¿qué haces? Tony, baja esa navaja. Tony, por favor. ¡Tony! ¡Lola! ¡Lola, mira puta vuelta! Tranquila, Lola. La vida siempre continúa. Siempre conoce. Este pequeño hace. Then I'll huff, and I'll puff, and I'll blow your house in. Oye, ¿no está muy alto? Ay, es verdad, se van a quejar los vecinos.